Uf, es hora de Kakashi. Y como vieron, este video lo decidieron los VIP. Si quieres puedes unirte dando al botón que dice unirse aquí abajo. Ok, no le he hecho la evolución a Kakashi porque es un personaje demasiado complejo y no he tenido tiempo. De hecho, creo que es el personaje más complejo de todo Naruto. Y la voy a hacer, calma, la voy a hacer. Pero mientras tanto quería mostrarles cuáles son mis momentos favoritos de Kakashi. Y por si acaso, como siempre les digo, esto es un top completamente personal. ¿Qué tal, chicos? Y vamos a hablar de los mejores momentos de Kakashi. En la guerra ninja, sí, en la guerra, Kakashi es tan crack que logra que la guerra se vea genial. Kakashi se consigue con Zabuza y Haku. Los dos tienen una pequeña conversación hasta que son completamente controlados por el Edo Tensei. Kakashi los derrota y al terminar dice algo que cuando lo leí quedé impactado. Dice que el Edo Tensei es una técnica que no puede perdonar, con tranquilidad. Dice algo como que usualmente es difícil hacerlo molestar, pero él es Kakashi, el ninja que copia, quien ha copiado más de 1000 técnicas y que ahora lo va a demostrar. Ok, si nos remitimos al manga, realmente no demostró las 1000 técnicas, ni que estaba enojado, ni nada. Pero bueno, no es su culpa, man, esta saga le hizo daño a todo. Pero y si es así, ¿por qué para mí este es uno de sus mejores momentos? Porque es una frase que engloba los sentimientos y el carácter de Kakashi. Kakashi siempre se muestra tranquilo, relajado, es difícil verlo molesto. Es más, es difícil verlo decir algo positivo de sí mismo o recordarle a las personas quién es él. Que no olvidemos que es uno de los ninjas más respetados del planeta. Y aquí no solo lo dice, sino que también se molestó. Y el motivo fue porque hicieron sufrir a los que fueron uno de sus enemigos. La primera pelea de Kakashi con Zabuza fue espectacular, pero lo que más me quedó de ella fue que Zabuza de hecho sí valoraba a Haku. Zabuza había sido una víctima del mundo ninja y Kakashi lo entiende cuando le ve llorar luego de que Naruto hablase con él. Kakashi es alguien que valora la moral y los principios, dos cosas que ellos le enseñaron a Naruto. Él mismo lo dice, él dice que se alegra de que ellos dos hayan sido los primeros oponentes de su estudiante y que con una técnica vengan y hagan sufrir a esas personas que les enseñaron tanto, profanando su paz y obligándolos a hacer algo del que se arrepintieron antes de morir. Para Kakashi esto es un pecado que va contra todo lo que él cree y por eso se enfurece, al punto de que les dice quién es él. El enfurecerse por algo así dice muchísimo de los valores de Kakashi y demuestra el gran personaje que es. Por eso, aunque realmente no llegó a mucho, esta escena donde Kakashi se enoja y menciona quién es, para mí siempre será legendaria. Este puesto realmente no es un solo momento, es un cúmulo de varias cosas que ocurren en el mismo lugar y tenía que ponerlo. El entrenamiento del Rasen Shuriken. Kakashi aquí actúa como un verdadero profesor, incluso se encarga del bienestar de Naruto trayendo a otro maestro, un hombre temperamental, el pionero de las células de Hashi, el Hashirama de Chemchera. Ocurren muchas cosas, pero mi favorita es el siguiente. Naruto está muy desmotivado porque crear esta técnica nueva es lo más difícil que ha hecho hasta ahora. Kakashi se da cuenta que el problema de Naruto es justo ese, la motivación, por lo que le dice que él de verdad cree que el único ninja capaz de superar al cuarto Hokage es él. Naruto queda en shock y sus palabras lo impulsan a seguir, pero la clave de esta escena es que Yamato se le acerca y le dice algo como: qué buena mentira para motivarlo, Kakashi. Y él seriamente, para la sorpresa de Yamato, le dice que no, que él hablaba muy seriamente. Lo espectacular de esto es que cualquiera pensaría dos cosas. Primero, que Kakashi ha tenido una vida feliz porque afronta este entrenamiento con mucho positivismo. Y es todo lo contrario. Tiene una de las vidas más trágicas del manga. Solo que él tiene una fortaleza mental absurda, por lo que sabe que debe seguir adelante. Segundo, cualquiera pensaría que está loco. Es decir, como ese rubio gritón va a superar al cuarto Hokage. La clave es que Kakashi sabía que Naruto era el hijo de Minato. Kakashi sabía que ese niño era el legado de su maestro. No se lo dice porque él es parte de los ninjas silenciados por el convenio que realizó Hiruzen. Pero sin violar las reglas, Kakashi le da el impulso que necesita y sin mentirle, porque él, a pesar de todo lo que ocurrió, aún cree en Minato, él cree en su maestro y por ende cree en su legado. Como dije, todo lo que realiza Kakashi en este entrenamiento es fantástico, pero es esa escena la que más me gusta, porque nos muestra que a simple vista Kakashi parece ser alguien muy simple, pero que de hecho es el personaje más complejo del manga.
Ok, el siguiente momento no es tan profundo como los otros dos, pero es otro que define al personaje de Kakashi, y es uno de los momentos donde más me he reído viendo Naruto. Resulta que Naruto, Shikamaru y la frenzoñada de la biblioteca, la tal Shiho que salió solamente para este momento, y más nunca la vemos en el manga, andan descifrando el código que dejó su majestad Jiraiya en el sapito. Gracias a Naruto, ellos se dan cuenta de que este código debe tener algo que ver con los libros de Jiraiya, y por cosas del destino, Kakashi andaba por ahí. Shiho, quien está a punto de descifrar el código, le dice a Kakashi que por favor lea en voz alta una de las páginas para así completar el cifrado. A este man parece que le hubiesen pedido que se desnudase, o no sé qué, porque estaba que se moría de la pena. Ya Naruto estaba desesperado de ver al man ahí parado como una estatua, y le dice que Kakashi sudando frío, tartamudeando y llorando, no puede siquiera decir la bendita palabra. Al fin logra decirla, causando un total cortocircuito en su cerebro. Y lo más chistoso es la cara de Shikamaru. Aparte de ser una de las escenas más graciosas que he visto aquí. ¿Qué tiene de especial? Porque este momento es uno que también define a Kakashi. Kakashi no solamente es ese genio que lo perdió todo, o ese profesor con altos valores, también es un viejo pervertido. Durante gran parte de la serie vemos a Kakashi leyendo los benditos libros de Jiraiya. Hasta cuando entrenaba el equipo 7 andaba en eso. Es más, el tipo es tan fan que Naruto, cuando vuelve a la aldea, le regala una nueva edición de Icha Icha, que aún no había sido publicada por Jiraiya, y a este man casi que le da un orgasmo. Es gracioso porque no puede ser que Kakashi, el ninja más temido internacionalmente en esa época, el hijo del colmillo blanco, Kakashi el del Sharingan, ande todo el día leyendo este hentai. Nah, que aquí no engaño, si yo fuese de ese mundo yo también me pasaría leyendo los libros de Jiraiya, por Dios. Lo que publique ese viejo lo compro, así sea triple X, me da igual. Pero toda esta escena es brutal porque define el otro lado de Kakashi, y él aquí nos entrega un momento para mí inolvidable. Ok, el siguiente momento es un cambio brutal al anterior, y es una de las razones por las que Kakashi es un personaje tan espectacular. Durante la invasión de Pain, Kakashi tiene una batalla contra el líder de Akatsuki y termina perdiendo la vida. Al morir, su alma va al limbo, un sitio que no es el cielo ni el infierno, y ahí se consigue con su padre. Kakashi se sorprende un poco al verlo, y de inmediato se sienta a su lado para charlar, y ahí Kakashi hace algo increíble. Le comenta que fue muy duro el perder a su padre, pero que ahora entiende el por qué lo hizo. Para él, su papá no hizo nada malo. La gente desterró a Sakumo porque prefirió no abandonar a sus amigos antes de completar la misión. Kakashi le dice que ahora él está orgulloso del acto de su padre, que entiende perfectamente el por qué lo hizo. Sakumo le da las gracias y ahí el alma de Kakashi se empezaba a ir debido al Rinne Tensei. En ese momento su padre le dice que se alegra mucho de haber conversado con él, ya que ahora, gracias a que recibió su perdón, por fin va a poder descansar en paz. Al irse, Sakumo dice con un tono de alivio que por fin podrá ir a ver a la madre de Kakashi. Obviamente hay un montón de sentimientos ocurriendo aquí, pero la clave es que Kakashi perdonó a su padre. El suicidio de su padre fue uno de los motivos por el que su vida se transformó en un infierno. Kakashi tenía todo el derecho a odiarlo por siempre porque el acto de Sakumo fue muy irresponsable. Su papá era todo para él porque Kakashi ya había perdido a su madre. Él era su mentor, su guía, su única familia. Sakumo cometió un pecado y él lo sabe. El hecho de que su alma haya estado en el limbo no significa que no había descansado en paz. Su alma estaba en pena por lo culpable que se sentía al abandonar a su hijo. Pero Kakashi lo perdona porque gracias a sus experiencias, especialmente lo ocurrido con Obito en la misión del puente de Kanabi, sabe que su padre hizo lo correcto, pero que solo cometió un error porque fue víctima de su propio prestigio y del odio de la gente, algo que también experimentó su alumno Naruto. En base a todo lo que vivió, Kakashi perdonó a la persona que transformó su vida en un infierno, acabando con sus penas y logrando que luego de tantos años por fin descansara en paz. El desarrollo que tuvo Kakashi como personaje fue tan impresionante que el perdonar a su padre es uno de los actos más realistas y bien construidos de Naruto, porque tiene una base, una narrativa, una construcción, que por supuesto nos indican que Kakashi es un personaje más que fantástico. Para ponerlos en contexto con el primer puesto, debo recordarles algo. Si tienes tiempo viendo mis videos, sabes que considero que Pain es el mejor villano de este manga. Para mí es un dios. Ahora, ¿qué ocurre cuando un dios admira y respeta a alguien más? Pues este trasciende y se eleva.
y ese es Kakashi. Toda la secuencia de su batalla con Pain pone a Kakashi en una posición tan alta que casi nadie más está, sacando de lado el valor que tuvo Kakashi en proteger a Iruka y enfrentarse al líder de Akatsuki solo. Este tipo que anda asesinándolos a todos le dice que es un honor conocerlo. Durante toda la pelea, Pain no deja de alabar a Kakashi por el ingenio y la habilidad que tiene. Él nunca había visto un oponente así, y estamos hablando del líder de los terroristas más peligrosos del manga. Este tipo acabó con la vida de Hanzo de la Salamandra, y aún con eso reconoce que Kakashi está a otro nivel. Incluso le dice que gente como él debe morir, ya que son un problema. Pero lo que realmente eleva a Kakashi es lo siguiente. Pain logra derrotarlo, y Kakashi se encuentra bajo unos escombros muy mal herido. El tipo casi ni se puede mover. Pain sabe esto, él mismo se lo dice, y hace énfasis en que no cree que sea fingido. El nivel de Kakashi es tal que Pain, aun cuando Kakashi está ahí tirado, todavía tiene dudas. Al punto de que dice que solo por si acaso no se va a acercar, por lo que procede a matarlo utilizando un clavo que estaba en el suelo y a la distancia. ¿Qué tiene esto de increíble? Díganme ustedes, en toda la historia de Naruto, ¿cuándo un villano le ha tenido miedo a su oponente luego de derrotarlo? Nadie. Lo más cercano a esto fue lo de Madara con Gai, que este le dice que es el más fuerte, que obviamente también fue un momento increíble, pero el de Kakashi es igual o mayor, porque sin sacrificar su vida, solamente utilizando ingenio, estrategia y creatividad, elementos que fueron los que definían a Naruto como manga, le demuestra a Pain quién es él, al punto de que este tipo, el que entró a la aldea y lo destruyó todo, le tiene miedo. Un sentimiento que no le ocurrió con más nadie, ni con Hanzo de la Salamandra, ni con Jiraiya, ni con Naruto. Para rematar todo esto, Pain tenía razón porque Kakashi estaba vivo y aún tenía un truco bajo la manga, el Kamui, que lo utiliza para enviar el clavo a otra dimensión. De paso, Kakashi es tan crack que se da cuenta que no va a poder vencerlo, que la única esperanza era transmitir todo el conocimiento que obtuvo peleando con él. Que les recuerdo, es gracias a Kakashi que Tsunade estaba preparada cuando se lo encontró, y también es gracias a él que Naruto pudo derrotar a Pain, ya que tenía toda la información que le dio Katsuyu. Y en ese momento, la única forma de transmitir la información era que Choji, quien estaba en el lugar de los hechos, sobreviviera, por lo que da su vida para salvar a Choji, quien tenía una información clave que ayudaría a derrotar a Pain, y por ende salvar a la aldea. Yo sé que no es solo un momento en concreto, son un cúmulo de cosas que ocurrieron en su batalla con Pain, pero cuando yo leí todo eso, entendí que Kakashi estaba de verdad a otro nivel. Fue tan así que a partir de aquí, no vemos algo similar por parte de Kakashi, ni de cerca. Ni siquiera su batalla contra Obito lo elevó como si lo hizo su batalla con Pain, porque para mí ese fue su momento de absoluta gloria, momento donde Kakashi es separado del resto de personajes de este manga y por ende el mejor momento de Kakashi Hatake. No te vayas todavía. Si te gustó este video, porfa suscríbete. Y si quieres, regálame un like. Eso me ayuda muchísimo. Y si quieres apoyarme más, puedes unirte a los VIP en el botón de unirse que está aquí abajo. Ahí hay más información. Hay muchos beneficios, como hablar conmigo directamente en el super stream mensual. Y bueno, si quieres puedes seguirme en Facebook e Instagram como Me Dicen Dai, o en Twitter como Dai Te Dice. Listo, terminé mi discurso. De verdad, mil gracias por su apoyo. En serio, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima.